Saludos amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Utopística, el programa en la red de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Peñero de la Universidad del Este. Quien le habla es Jaime Parch, historiador de la colección Peñero. Me acompaña, como en otras ocasiones, el doctor Manuel Almeida, director ejecutivo de la Biblioteca y Centro de Investigación Social. Hoy tenemos como invitado al doctor José Lee Borges, que es catedrático, profesor en la Universidad de Puerto Rico, en Calley, y autor de un libro que salió hace poco, un libro muy importante, Los chinos en Puerto Rico. Así que bienvenido, José. Gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes. Pues antes de hablar del texto, me gustaría que hablara un poco sobre el proceso personal que le llevó a trabajar este libro. ¿Cómo fue que surgió este texto? Pues, gracias por la pregunta, Jaime. Es muy interesante porque mi vida siempre ha sido una vida rodeada de inmigrantes. Mi mamá era cubana, mi papá era chino. Mi papá salió de China en la década del 50, llegó a Cuba, se casó con mi madre y tuvieron a un hijo que es mi hermano mayor. De Cuba salieron para España, de España después entonces ahí nació un hermano mío y ahí se movieron para la Florida y ahí nací yo, y de la Florida llegaron a Puerto Rico. O sea que ese proceso migratorio pues lo he vivido y es una de las motivaciones para escribir sobre este libro. Este libro, además de tratar sobre los chinos en Puerto Rico, también trata, ¿verdad?, sobre un grupo de inmigrantes que son estos mismos, que llevan aquí ya 3 siglos, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Y esa curiosidad desde pequeño por conocer la historia de mis padres, de mi madre, ese proceso migratorio, las historias que me hacían, fue una de las razones que me motivaron. Adicional, la pasión, el cariño que siento por la disciplina de la historia. Me formé dentro de esa disciplina, estudié esa disciplina desde bachillerato, maestría, doctorado, y siempre tenía esa inquietud también. Adicional, había leído en muchos textos historiográficos sobre la presencia de confinados chinos que trabajaron en la construcción de la carretera central en Puerto Rico. Esa carretera que le llamamos la carretera número 1, que va de San Juan, comienza prácticamente en el viejo San Juan y llega hasta Ponce. Y se hablaba de estos confinados chinos, que si habían sido 300, que si 400, que si trabajaron en la sección de Calley, en la sección de Coamo, pero nadie sabía mucho más sobre estos confinados chinos. Y traté de vincular ese pasado y ese presente, esa vida de mis padres que estuvieron en China, estuvieron en Cuba y que ahora estaba aquí en Puerto Rico. Entre esas cosas yo creo que son las más importantes que me motivaron a escribir este libro, que no se había escrito nada sobre los chinos en la historiografía puertorriqueña. Te pregunto, ahora un poco acercándonos más bien al libro, al texto, comienzas dando un cuadro amplio de las condiciones materiales en materia de procesos políticos y económicos, pues que de alguna forma tienen que ver con los múltiples movimientos migratorios en el siglo XIX y en particular en el caso de los chinos al Caribe y a Cuba particularmente. Entonces comentas o planteas en el libro cómo llegan como obreros escriturados, indentured servants. A mí, ¿verdad?, cuando yo lo leo, o para el público en general que no ha leído el libro, la pregunta que tal vez al respecto, con la cual debemos comenzar es, bueno, ¿qué es lo que motiva, digamos, el traslado o la presencia de esta comunidad china como obreros escriturados a Cuba? Okay. Hay varios factores. Deberíamos empezar hablando de la abolición de la esclavitud.
La abolición de la esclavitud comienza ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y estos trabajadores chinos que eran campesinos se convierten básicamente en los sustitutos de la mano de obra de los esclavos. Y básicamente Inglaterra y otros países crean este concepto, como usted acaba de decir muy bien, indentured servant o indentured laborers, que son los trabajadores contractuales, en español también le llaman algunos textos braceros escriturados, que venían a sustituir a los esclavos. Era la transición de la mano de obra esclava a la mano de obra libre. No eran completamente libres, aunque entre comillas sí, porque se reclutaban en distintos países, no solamente en China, se reclutaban también en la India, firmaban un contrato. Este contrato podía ser de 5 o de 8 años, dependiendo del lugar donde iban a venir. Un salario, se les estipulaba un salario, un pago mensual. Adicional se les prometía una cantidad de beneficios, como por ejemplo alimentos, ropa, etcétera, etcétera. ¿Por qué surgen ellos? Pues, número uno, por la necesidad de mano de obra. Número dos, China había estado aislada durante el siglo XVIII y siglo XIX del resto del mundo. China era una de las potencias más importantes, uno de los países más ricos del mundo, inclusive de las grandes civilizaciones del mundo, pero se había mantenido aislado. Y en el siglo XIX ocurren unos acontecimientos que son importantes de discutir, como la guerra del opio. Durante la guerra del opio, Inglaterra introduce el opio, que es básicamente una droga que causaron que los chinos fueran consumiéndola y se fueran convirtiendo adictos al opio. Y cuando el gobierno se da cuenta de esta introducción del opio en China, el gobierno chino pues confisca mucha cantidad de opio y ahí entonces Inglaterra le declara la guerra, una guerra que China perdió. Y al perderla, ¿qué hace Inglaterra? Le confisca unos puertos. No solamente le confisca unos puertos, se adueña de unas propiedades, se adueña de unos territorios y tiene control sobre China, algo que ya desde hace mucho tiempo las potencias europeas habían querido hacer, entrar a China al igual que a la India. Con esta guerra del opio se aumenta la pobreza en China, muchos campesinos pobres comienzan a nacer, comienza la crisis económica, el país está bien debilitado, el imperio de la dinastía Qing sumamente en crisis, y la única alternativa para muchos de estos campesinos era buscar tierras donde poder trabajar y emigrar. Y ahí entonces los ingleses, que tenían muchísimas colonias todavía en América, comienzan a mover mucha de esta población como trabajadores por contrato o braceros escriturados a estos territorios para suplir de mano de obra a estos territorios donde habían plantaciones azucareras, cultivos de café, entre otros. De los primeros lugares donde llegan van a ser la Trinidad y Tobago. Llegaron unos cuantos chinos, después entonces llegan al Perú, llegan entonces a colonias de España como Cuba y otras regiones. Yo creo que también trabajan en el canal de Panamá, si no me equivoco. Trabajan en el canal de Panamá. Para que usted tenga una idea, en el caso de Cuba, de 1847 a 1874, 30 años aproximadamente, llegaron 142.000 de estos trabajadores contractuales. A Perú llegaron más, se habla de 150.000, 160.000, en un pequeño periodo de 30, 40 años. Y era una mano de obra, entre comillas, voluntaria. Ellos firmaban el contrato, muchas veces no entendían muy bien el contrato, pero lo firmaban. Pensaban llegar, trabajar y después regresar a China, algo que no siempre se cumplió. Pues, hablas de estos obreros que llegan, ¿no?, a Cuba y otros países y que llegan supuestamente como pues, mano de obra con contrato, ¿no?, bajo ciertas condiciones. Pero el libro desmiente esa idea de que llegaron como obreros asalariados y más bien, pues, como dice, sustituyen la mano de obra esclava, ¿no? Y hay unas narraciones bien dramáticas, ¿no? A ver si describe un poco cuál era la condición social, económica de los trabajadores chinos en Cuba. Específicamente en Cuba, que fue, ¿verdad?, lo que, como usted señala, lo que estudié y presenté en el libro e investigué, fueron muy dramáticas. Revisé algunos expedientes de los que encontré en el Archivo General de Puerto Rico, de chinos que llegaron, ¿verdad?, como confinados. Y la vida, la situación que tenían en la hacienda era totalmente distinta quizá a la que ellos se imaginaban. Cuando llegaban, comenzaban a trabajar junto a los esclavos. Y prácticamente los trataban igual que los esclavos, y yo me atrevería a decir que bajo las circunstancias de cómo llegaban ellos, hasta peor.
porque se le exigían más que a los esclavos. El esclavo hay que recordar que en ese periodo, 1850, 1860, ya el esclavo comienza a escasear, o sea, que era una propiedad única, valiosa en ese periodo. El amo lo protegía al esclavo. Si obviamente había un jornal o una temporada de azúcar buena, pues lo ponía a trabajar 8 o 10 horas. Pero el chino, como había que pagarle, obviamente se podía explotar. Y si el chino moría, pues ¿qué perdía el amo? Pues no perdía mucho, porque inclusive el costo del pasaje, el chino lo tenía que pagar durante los primeros meses, descontándolo del salario. O sea que prácticamente cuando yo leo estos testimonios, me doy cuenta que estos chinos fueron tratados igual que los esclavos, y en algunas ocasiones peor, porque el amo no perdía nada si el chino moría. Muchas veces lo enterraba en la misma hacienda y ya. En otros casos, cuando los chinos llegan a la hacienda, los contramayorales van a ser los negros. Entonces muchas veces los negros chantajeaban a los chinos. Como saben que los chinos tenían dinero, o me pagas y me das una cantidad de dinero, o te pongo a trabajar de más. Porque entonces también el negro ve al chino como una competencia. ¿Verdad? Y lo ve con celo. Él piensa que es libre, pero realmente no es libre. Aquí todos somos esclavos. Y se presta mucho esa situación en la hacienda, en donde prácticamente el hacendado, aunque lo contrató y venía como voluntario, lo trata como esclavo, también para demostrarle que cuando llegaban a la hacienda se convertían en una propiedad. Eso también es un elemento interesante, ¿verdad? El amo impone esas reglas para demostrarle al chino que, aunque tú crees que viene con unos beneficios, aquí nadie tiene beneficios, y aquí el que manda es el amo. ¿Qué ocurre muchas veces? No se le daba comida. En muchos casos que yo revisé, los chinos por la noche salían del barracón y mataban unas gallinas para poder alimentarse o algo. En algunos expedientes pude revisar cómo, por ejemplo, las mismas enfermeras negras que estaban en la hacienda chantajeaban a los chinos. Muchas haciendas pues tenían enfermeras que prestaban servicios, y cuando el chino iba a pedir servicios médicos, la enfermera le cobraba o le pedía dinero. Y si no le daba dinero, pues no le daba el servicio, algo que era injusto porque era obligatorio. Y encontré cómo muchos chinos, por el coraje, la frustración, llegaron a matar a muchas de estas enfermeras negras. Número uno, porque le cobraban, y número dos, porque se burlaban de ellos. O sea que yo lo presento en el libro, ¿verdad? La situación, la experiencia que vivieron muchos de estos chinos en Cuba fue malísima. De estos 140.000, 150.000, yo entiendo que llegaron muchos más, pero obviamente las estadísticas no lo demuestran. Solamente 2.000 pudieron regresar aproximadamente. Solamente 2.000 cumplieron sus condenas, sus contratos, y regresaron a China. Otros muchos se suicidaron. Hay evidencia del censo que durante el siglo XIX, específicamente esta época de 1850 a 1860, la tasa mayor de suicidio en China era de Cuba, era de los chinos, que ante la frustración, la desesperación, que no le cumplían sus contratos, cogían un domingo, se vestían y se ahorcaban. Eso es terrible. Y de hecho, los antropólogos hablan, cuando mencionabas lo de los negros versus los chinos y tal, los antropólogos llaman al fenómeno este del ethnic soldiering, ¿no? Como los encomenderos o eventualmente después hacendados ponen a distintos grupos étnicos, digamos, en este tipo de situación. Entonces, pues, bueno, pues Cuba es, digamos, un peldaño indispensable en esta historia de los chinos para llegar a Puerto Rico. ¿Cómo, por qué pasan de Cuba a Puerto Rico? Y también cómo contrasta, ¿verdad? Entre la pregunta de Jaime y tu respuesta, pues vemos unas condiciones de existencia dramáticamente terribles. Pues cómo compara o contrasta entonces la llegada de los chinos acá a Puerto Rico, entonces las condiciones materiales de vida acá. Okay. Muchos no, todos los chinos que llegan a Puerto Rico durante el siglo XIX llegan de Cuba. ¿Por qué llegan? Pues mire, curiosamente en Puerto Rico no se aprobó el proyecto para introducir bracero escriturado o indentured labor. Se trató, pero no se aprobó nunca el proyecto. Hubo hacendados que decían que sí, que hacía falta mano de obra, pero habían otros que decían que no, que en Puerto Rico había mucha mano de obra, en los jíbaros.
Y por eso es que entonces se implementa, para esta misma época que estamos discutiendo, el régimen de jornaleros. ¿Verdad? Curiosamente, en el caso de Cuba, se traen a los chinos para sustituir a los esclavos y buscar esa mano de obra que hacía falta. En Puerto Rico también surgieron unas posturas raciales en contra de los chinos. Decían que podía complicar la raza, que ya Puerto Rico tiene una raza complicada, que los chinos venían de Asia, un país desconocido, con unas costumbres religiosas extrañas, que no eran como los esclavos que se podían dominar y someter fácilmente. Muchísimas barbaridades que no eran ciertas, pero esa fue la excusa para no traer trabajadores chinos e implementar el proyecto. Por otro lado, ya una vez los chinos llegan a Cuba, muchos de ellos, al no cumplirse los contratos, toman la justicia en sus manos. Matan a los mayorales, matan a los contramayorales, como señalé ahorita, matan a los negros de la hacienda que los extorsionaban, matan a las enfermeras y se convierten en confinados. Y se les enviaba al presidio de La Habana, muchas veces con una condena de 10 años, con algunos años de retención, o sea que podían estar 18, 20 años en el presidio. En Puerto Rico, para la década de 1860, 1870, se comienza a construir la carretera central y Puerto Rico necesitó mano de obra. Hubo algunas disposiciones de leyes donde toda persona, todo vecino debía de trabajar un día, 2 días, tampoco se cumplía. Entonces comienzan a traer confinados de Cuba para la construcción de la carretera central. Llegaron españoles, llegaron confinados africanos que estaban en Cuba, y entre esos llegan grupos de chinos, que entonces al llegar a la isla como confinados se enviaban a la carretera central. Básicamente en la sección de Calley y Cagua trabajaron muchos estos chinos y llegaron a haber brigadas completas de confinados chinos que trabajaban en esa sección. Al morir fueron enterrados en el cementerio de Coamo, que quedaba cerca. Algunos de ellos se fueron incapacitando por el fuerte trabajo de la construcción de la carretera central, regresaban entonces al presidio de San Juan, etcétera, etcétera. Otros trabajaron en otras obras públicas como la construcción del faro de Culebrita, y muchos murieron como confinados y otros cumplieron sus condenas aquí, después de 18 o 20 años en el presidio. Y de esos que se quedaron, ¿cómo se integraron a la sociedad? Cuando salen, después los pude identificar en el censo. Muchos se quedaron a vivir en Calley, Coamo, San Juan. En el caso de San Juan pude encontrar ya algunos de estos chinos que habían sido confinados, que habían tenido o habían puesto fondas de comida en el siglo XIX, final del siglo XIX. En el censo de 1910-1920 encontré ya algunos que tenían familia, tenían hijos y mantenían los mismos nombres y los mismos apellidos de cuando eran confinados, curiosamente. Hasta el día de hoy he encontrado, por ejemplo, algunos estudiantes en la universidad que son de apellidos primero y segundo, que eran los apellidos que utilizaban los confinados chinos para aquel tiempo, que son descendientes de estos chinos que llegaron a Puerto Rico durante el siglo XIX. Si hablamos de la integración de los chinos a la sociedad, aquí, Cuba, Estados Unidos, señala en el libro que hay un cierto patrón de prejuicio, de sospecha, fuertemente en Estados Unidos, ¿no?, hacia la población china, hacia el inmigrante chino, ¿no?, que menciona, por ejemplo, en el libro que los chinos son el único grupo nacional que ha sido, su entrada ha sido vedada por ley en Estados Unidos. Sí. Pero entiende que en otros países también se ha dado esta actitud de sospecha hacia los chinos. ¿Cómo surge? O sea, ¿se ha estudiado la producción de ese tipo de actitud? Sí, en Estados Unidos particularmente, cuando comienzan a llegar a trabajar en el ferrocarril y otras labores, se dan cuenta que eran muchísimos y que posteriormente van a competir los trabajadores locales con esa mano de obra china que muchas veces era más económica, y por eso es que se excluye a los chinos. En el 1882 Estados Unidos estableció la primera ley que excluía a un grupo de inmigrantes. La primera vez, Estados Unidos es un país conformado de inmigrantes, y en el 1882 estableció esa ley, que era la Chinese Exclusion Act, una ley que excluía a los chinos de poder entrar. Los que estaban, pues ya se podían quedar. Pero la sociedad veía a los chinos como una competencia en cuanto a mano de obra, en cuanto a trabajadores. Por eso es que en Estados Unidos, y me imagino que todo el mundo se ha percatado de esto,
los chinos comienzan a desempeñarse en tareas que no eran típicas de hombres, como por ejemplo los restaurantes, la comida, la gastronomía. Eran funciones que hacían las mujeres. Entonces, para que no se le viera como una amenaza y suavizar, ¿verdad?, la imagen de los chinos, pues entonces comienzan a abrir restaurantes y comienzan a abrir tintorerías o londres. Eran, ¿verdad?, labores típicas de mujeres, y entonces ya ahí la sociedad no lo ve como una amenaza. En otros lugares como en Cuba también ocurrió. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, también he leído algunas lecturas que ya para principios del siglo XX ven a los chinos como una amenaza, que son muy emprendedores, que son muy ambiciosos con el trabajo, con el dinero, que muchas veces quieren arropar la industria. Y en Estados Unidos también ocurrió prácticamente todo finales del siglo XIX y principios del XX. Eso cambia con la Segunda Guerra Mundial. Ya entonces en la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos se hace aliado de China para luchar contra los japoneses, pues entonces esa visión hacia los chinos cambia y se elimina la ley de exclusión. Pero esa ley de exclusión duró de 1882 hasta 1943. Irónicamente, cuando esa visión cambia hacia los chinos, después de la Segunda Guerra Mundial, los chinos se convierten en Estados Unidos lo que llaman la minoría modelo. Esa minoría perfecta, idónea, intelectual, que también contrarrestaba un poco esta percepción racial que había en Estados Unidos contra los negros, queriendo decir, mira, esta es la raza, ¿verdad?, que llegó como inmigrante, pero se pueden superar, y que todavía pues se utiliza ese término, minoría modelo. Entonces al final del libro, en el último capítulo, comentas sobre la comunidad china en Puerto Rico en el siglo XXI. Para el beneficio de los que comparten con nosotros, ¿cuáles son, tú dirías, no tanto tal vez características, digamos, de la comunidad china hoy por hoy en Puerto Rico, sino cómo se integra esa comunidad china dentro del conjunto del país? ¿En Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico poco a poco se ha integrado. Muchos de estos confinados chinos cuando salen forman familias. Yo describo en el libro, ¿verdad?, 3 etapas básicamente de la inmigración china a Puerto Rico. La primera son estos confinados, que una vez cumplen su condena, se casan, tienen hijos, y que para mí es fundamental porque yo entiendo que dentro de nuestra identidad cultural esa presencia está. En el caso de Puerto Rico hay barrios que le dicen los chinos, como yo siempre discuto con mis estudiantes. En cualquier comunidad, en cualquier barrio de la isla, hay alguien al que apodan con el chino. Y cuando usted lo ve, tiene esos ojos rasgados, que posiblemente venga de esa herencia cultural. Y esa primera parte es importante porque yo creo que la identidad puertorriqueña y caribeña se ha minimizado. Es mucho más compleja de lo que nos enseñan a nosotros en las escuelas de africanos, españoles e indios. Nuestra identidad cultural abarca mucho más. Inclusive, como ustedes sabrán, en el siglo XIX llegaron muchos inmigrantes, alemanes, franceses, canarios, estadounidenses con la invasión norteamericana, y todo eso es parte de la mezcla cultural de lo que es el puertorriqueño hoy en día. Después entonces viene una segunda etapa, que son muchos chinos que llegan a la isla después de la Revolución Cubana, en el 59. Los chinos habían establecido en Cuba un barrio chino muy famoso, que era el segundo barrio chino de toda América. Y cuando viene la revolución, muchos se quedan, una pequeña minoría, pero muchos salen. Al salir, pues entonces hacen como los cubanos, buscan un lugar parecido a Cuba, donde el idioma fuera el español, donde el clima fuera tropical, y muchos chinos se van estableciendo aquí en la isla. Ese fue, por ejemplo, el caso de mi papá, ese fue el caso de muchos de los que establecieron las famosas heladerías, los famosos Red Screen, los famosos chinitos que venían helados en las plazas de recreo. Esa es la segunda oleada. Estos inmigrantes chinos que venían de Cuba, que montan restaurantes, se aprovechan del crecimiento económico de Puerto Rico en la década del 50, 60, y ahí entonces viene el auge de todas estas empresas. Y la tercera etapa es básicamente la de la década de 1990, que yo le llamo los desplazados por la globalización. Ya muchos de estos inmigrantes vienen directamente de China o vienen de otros países de Sudamérica. Y utilizan estos países como Colombia, Venezuela, como trampolín para llegar a Puerto Rico. Son personas que, ¿verdad?, vienen de China, de regiones muy pobres, buscan prosperar
en ocasiones vienen sin documentos, vienen con nombres falsos, con pasaportes falsos, y se establecen en la isla, trabajan un tiempo para entonces después regresar a China. Poco a poco se van integrando a la sociedad. En el caso de la segunda etapa, muchos de estos chinos se casan con mujeres puertorriqueñas, después tienen hijos. Estos hijos pues no quieren quedarse con los restaurantes y optan por estudiar y son hoy en día pues profesionales, médicos, abogados. La tercera etapa también va haciendo lo mismo. Van trabajando en los restaurantes, muchas veces se casan con empleadas de los restaurantes y van conformando una sociedad o una comunidad en la isla y se integran. Menciona, ¿verdad?, el asunto de la identidad, ¿no? Y que en Puerto Rico, pues, llevamos ya décadas, como tú dices, hablando de la identidad puertorriqueña como africano, taíno y español. Y enfatices por lo menos en el final del libro, la importancia de considerar a otros grupos, otras migraciones. Y entiendo que a principios del siglo XXI hemos visto a nivel global enormes movimientos migratorios, ¿no? Y entiendo que, por lo que yo leí en el libro, también tiene algo que decir sobre ese fenómeno, ¿no? La importancia para el futuro, ¿no?, de las migraciones. Y pienso que en Puerto Rico no se ha dado la atención necesaria a estas otras inmigraciones. Menciona, por ejemplo, los palestinos, los libaneses, otros, ¿no? A ver si puede comentar un poco sobre ese fenómeno de las migraciones. Sí, el tema de la migración a mí me apasiona, es de los que más me gusta estudiar, y recientemente estuve hablando con Jorge Duani, que vino a Puerto Rico a hacer unas presentaciones, y lo curioso es que en Puerto Rico muchos puertorriqueños han salido, han emigrado, pero el número de inmigrantes se ha mantenido igual, inclusive siguen llegando. Esto es lo curioso, él dice, han ido, pero la inmigración se ha mantenido igual y posiblemente ha aumentado un poco. Obviamente no lo vemos quizás como antes, estos dominicanos que llegaban en Yola, como antes se veían las noticias, pero hay otros grupos de inmigrantes, hay mexicanos, hay venezolanos. En el caso de Puerto Rico hay muchos españoles. La gente piensa que no, la gente piensa que cuando llegaron los americanos los españoles se fueron. No, se quedaron. Hoy en día usted ve panadería de españoles. Yo creo que es un fenómeno interesante que debemos de estudiar. En el caso de Puerto Rico siempre ha sido, y yo creo que cualquier país es receptor y se beneficia de los inmigrantes en distintas formas. Hay personas aquí que no quieren realizar ciertas labores, que entonces vienen los inmigrantes y lo hacen. Igual ocurre en Estados Unidos, igual ocurre, ¿verdad?, en la República Dominicana. Y en ese término, la historiografía puertorriqueña, por decirlo así, en los últimos años se ha olvidado de ese tema, el tema migratorio. Durante el siglo XIX se le dio mucho énfasis a la inmigración, pero era esta gente que venía de Europa acaudalada, los que llegaban con la cédula de gracia, ingleses, franceses, que tenían dinero y montaban haciendas. Pero en esta hacienda también había otro tipo de personas que trabajaban, que no eran esclavos, que eran mano de obra, inclusive, como dice el profesor Matei en uno de sus libros, eran negros libertos, que ya no eran esclavos, y esa inmigración no venía de África, venía de las Antillas Menores. Eso es una cosa que tenemos que estudiar. Yo creo que la inmigración en Puerto Rico se ha enfocado mucho en grupos muy parecidos a nosotros, los cubanos, los dominicanos, pero a veces le tenemos miedo a estos otros grupos, los árabes, los libaneses. En el censo de 1910 yo encontré muchas personas que eran descendientes de libaneses, y eso no se ha estudiado, descendientes de árabes, inclusive habían hasta japoneses. Fernando Picó lo menciona en su libro de Santurce, japoneses durante principios del siglo XX. Y yo creo que tenemos que prestar atención, o un poco más de atención, a este tema de la inmigración, que a pesar de la crisis económica, Puerto Rico sigue siendo un país atractivo para muchos inmigrantes. José, te pregunto, nosotros conversábamos antes de estar grabando, en un sentido el libro es una aportación a doble partida, porque por un lado aporta en materia de conocer episodios o experiencias de la diáspora china alrededor del mundo, en este caso particular del Caribe y Puerto Rico,
y por otro lado ya ubicados en Puerto Rico, pues llena un vacío en la historiografía nuestra, en tanto finalmente pues, se le da un trato riguroso y bien documentado a la experiencia del por qué, el cómo, la llegada de los chinos y la comunidad china hoy por hoy en Puerto Rico. Y eso me lleva a preguntarte, si te consta o si tienes constancia al respecto de cuál ha sido, si alguna, la recepción en la comunidad china del libro, porque me parecería interesante, ante ese vacío, ¿no? Una cosa es que tú seas una comunidad y que hayas pasado por una experiencia, y otra cosa es que finalmente venga alguien, digamos en este caso un estudioso, y provee una narrativa de esa experiencia o de ese pasado. ¿Ha tenido algún impacto, alguna recepción en la comunidad china en Puerto Rico? Sí, yo cuando escribí el libro, lo escribí desde la perspectiva de la historiografía puertorriqueña y pensando, ¿verdad?, que fuera una aportación a nuestra historia sobre un tema que no se había discutido, los confinados chinos, la presencia de los chinos en el siglo XX y hasta el siglo XXI, que la introducción habla un poco sobre eso. Pero la reacción de la comunidad china ha sido mucho mayor de la esperada. El libro casi recién acaba de salir y he recibido muchos correos electrónicos, personas por Facebook contactándome, diciendo que también son descendientes de chinos, que su papá era chino y su mamá puertorriqueña, que su papá era chino y su mamá era cubana, que su papá era chino y su mamá era venezolana y que habían llegado a Puerto Rico durante la década de los 80, diciéndome que era una historia que hacía falta, que ellos sentían que en Puerto Rico muchas veces la prensa, la sociedad los veía como una comunidad invisible, cuando realmente, ¿verdad?, yo también los pongo en mi libro. Los chinos no son una comunidad invisible, hay 600 restaurantes chinos, posiblemente más, hay sobre 17,000 chinos o descendientes de chinos, tienen restaurantes, generan ingresos, etcétera, etcétera. Pero que ellos sentían de que no se le daba la importancia que tenían y que muchas veces pasaban desapercibidos. Yo creo que el libro también trata de rescatar esa presencia de los chinos, tanto en el siglo XIX como en la actualidad. Y en ese sentido la comunidad china hasta ahora ha sido muy agradecida. Inclusive recientemente estuvimos celebrando el Año Nuevo Chino y muchos se acercaron, compraron el libro, me hicieron preguntas, dudas, compartieron sus experiencias y son experiencias muy similares, muy similares. Okay. Pues, para ir cerrando, cuando uno escribe un libro siempre queda algo por estudiar. Y pregunto, ¿cuáles son los próximos temas? Si es relacionado con el tema de los chinos. Yo quisiera escribir sobre muchas cosas, quisiera tener mucho tiempo para poder investigar, meterme al archivo, no tener que ver tantas clases, ¿verdad? A veces doy 8 o 10 clases por semestre y eso me arropa el tiempo. Quisiera investigar más sobre los chinos durante el siglo XX y siglo XXI. Ya he ido empezando a recoger información, historia oral, porque ahí tendría que irme por la historia oral, por la vivencia, por la prensa. Aquí se habló en un periodo durante 1980 de la posibilidad de que existiera una mafia china. Eso es un tema muy interesante que me gustaría estudiarlo y investigar más a fondo. También me gustaría estudiar sobre los cubanos en Puerto Rico durante estos últimos años. Se han hecho algunos trabajos durante la década del 60, 70, 80, pero no hemos olvidado de ellos. Hay descendientes de cubanos que siguen aquí, no la misma cantidad que antes, pero siguen estando. Y otros grupos de Asia, como por ejemplo los japoneses, me gustaría hacer varios trabajos sobre eso y ver qué aportación han hecho a la historia, a la economía, inclusive, ¿verdad?, si se pudiera encontrar algo sobre la política en Puerto Rico. O sea, que el interés sigue siendo sobre, digamos, el resultado del flujo migratorio. El flujo migratorio, sí. Yo creo que es un tema que Puerto Rico tiene mucho que aportar, en su caso particular, en comparación a otras partes, ¿verdad?, del Caribe. Puerto Rico es como una semiperiferia, aquí llegan muchos dominicanos para después irse a Estados Unidos. Puerto Rico sigue siendo un país atractivo para muchos inmigrantes. Y yo creo que eso es una cosa que debemos estudiar más y prestarle más atención, más que nada con el fenómeno de la globalización y el transnacionalismo que es tan importante. Pues sí que tiene una agenda larga para seguir trabajando. Pues agradecemos a José su visita acá y los visitamos por el logro de este excelente libro. Y lo recomendamos, ¿no?, en todas las librerías que vayan quedando en Puerto Rico.
Bueno, agradecemos a José Gracias. su presencia y al compañero doctor Almeida por también colaborar con nosotros, y también detrás de la cámara a Radamés Barreto, también en nuestro agradecimiento. Pues también agradecemos a nuestro público su atención y será hasta la próxima. Que estén bien.